este tema tiene que ver con una de las enfermedades más especiales que hoy tiene este mundo, que es la diabetes, una enfermedad que lleva muchísimos años siendo investigada, trabajada y que recién, hace unos días, en la realidad, aparentemente habría aparecido un nuevo fármaco que podría revolucionar el manejo y que podría ser la panacea para el manejo de una de las enfermedades más prevalentes a nivel del mundo. Y esto hace que nosotros tengamos que estar frente a este tema, la diabetes mellitus. Tendremos que estar muy atentos porque los cambios que van a suceder farmacoterapéuticamente hablando son muy importantes en muy poco tiempo que se van a venir dando. A tal extremo que se dice que el país donde se ha podido descubrir, siempre ha habido fabricado la insulina por Nordisk, que es un producto farmacológico de los daneses y que hoy se convertirá en uno de los países más ricos del mundo solamente gracias a la venta de un fármaco que es un fármaco ya utilizado, pero que no estaba tan popularizado como está sucediendo al presente y que le está dando la economía de volverlo quizás uno de los países más ricos del mundo. O sea que imagínense lo que puede lograr la farmacología también en el ámbito económico, si es que se hacen las cosas como corresponde. Entonces, vamos a dar inicio a esta nuestra actividad y vamos a comenzar con la grabación de Recording in progress. primero, obviamente, como todas las veces, explicarles un poquito que lo que nosotros vamos a hacer, vamos a llevar adelante el tema de diabetes mellitus tipo 1, también llamada en épocas antiguas una diabetes juvenil, ya que aparentemente se presentaba solamente en gente muy joven. Luego vamos a hablar de la diabetes tipo 2, quien el doctor Jacobs la próxima semana hará toda la explicación, sobre todo de las características del manejo farmacoterapéutico de la diabetes tipo 2. Nosotros nos ocuparemos, además de todo el problema de la diabetes tipo 1, vamos a hablar por eso es diabetes tipo 1, por cuyo problema hace que no haya otro fármaco, entre comillas, para el tratamiento de ella, que es la insulina. Vamos a ver los tipos de insulina. Aparte de esto, vamos a ver todos los problemas y las complicaciones que producen la diabetes en general y que la mayor parte de ellas son también tratadas con la insulina, pero que se producen como complicación también de la diabetes tipo 2. Y por último, vamos a ver las formas en las cuales hoy se puede administrar la insulina. Y hay grandes revoluciones existen en la nueva farmacopea del tema de diabetes tipo 1 y tipo 2. Como vamos a ver, existen en realidad 5 tipos diferentes de diabetes como cosa importante. Pasamos, por lo tanto, en este momento, pasamos a llevar adelante el tema con la presentación correspondiente. Vamos a hacer nuestra clase, como ha sido ya publicado a través del Classroom. Vamos a hacer nuestra clase el día de hoy de 8 de la noche. Como verán, hemos comenzado a hora puntual. Vamos a terminar a las 9:30, habiendo hecho nuestros 45 minutos, en este caso dos periodos de 45 minutos. Mañana vamos a comenzar a las 8:15 y vamos a terminar 45 minutos después. Y el día jueves la clase la vamos a hacer en la mañana
siempre comenzamos nuestras clases de la mañana, sobre todo el año pasado, y en esta oportunidad, en varias oportunidades, lo he hecho personalmente así. 6:45 de la mañana a 8 de la mañana, pero generalmente 15 minutos antes de las 8 o 10 minutos antes de las 8 para que ustedes tengan toda la posibilidad de movilizarse y no sean perjudicados de ninguna forma. Bien, hacemos por lo tanto nuestra presentación de los. Saben ustedes, trabajamos con los mapas conceptuales, también trabajamos con diapositivas y algunas veces mezclamos unas y otras cosas que son la parte importante para demostrarles que los procesos educativos tienen diferentes formas, pero tiene que haber un solo resultado, el que el estudiante aprenda. Pasamos a la presentación. Obviamente, para que hablemos de diabetes, estamos entrando a un órgano, que en este caso es el páncreas, y que tiene dos formas especiales. Está ubicado dentro de la cavidad abdominal hacia la parte retroperitoneal y el páncreas tiene una parte que ayuda al proceso digestivo fundamentalmente y la otra parte que se llama el páncreas endocrino. En esta oportunidad, ya que farmacológicamente hay muy poco que decir en la ayuda del páncreas a los procesos digestivos, hay otras formas en que se puede también coadyuvar el proceso digestivo, pero no así suplir lo que hace el páncreas endocrino. Este páncreas endocrino que tiene una forma de pirámide cuya base estaría colocado y envuelto por el marco llamado duodenal y que entra en relación con el estómago hacia arriba y hacia abajo, principalmente con la parte intestinal. Y de esta forma, este páncreas ubicado allá va a cumplir diversas funciones. Su función endocrina, que es la fundamental, y la cual, si es afectada, produce el problema más serio a nivel de todas las enfermedades, por todas las complicaciones que se llegan a producir y por la cantidad de pacientes que hoy existen en el mundo con diabetes mellitus, eh, es este páncreas endocrino formado por alrededor de 1 millón de islotes llamados islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans lo que tienen es un conjunto de células y este conjunto de células lo que hace es producir sustancias llamadas endógenas, y una de esas sustancias, la fundamental, es obviamente la insulina, y la insulina está considerada como una hormona que metabólicamente permite actuar dentro de nuestro organismo y que esta insulina juega todos los papeles que tiene, principalmente trabajando sobre las sustancias y principalmente la energía que le da al organismo, los hidratos de carbono, que no son más que, en resumen, azúcares, y estos hidratos de carbono, azúcares, gracias a la acción de la insulina, va a poder producir el que las células reciban estos azúcares, que son el elemento fundamental para poder llevar adelante un proceso energético. Sin ellas sería casi que imposible el poder sobrevivir. De hecho, si uno le falta la glucosa a nivel del cerebro, inmediatamente vamos a tener una hipoglucemia y esta va a llevar hasta la muerte cerebral. El cerebro, si le falta el oxígeno y si le falta la glucosa, pues no va a poder funcionar y muere. Otros órganos todavía no tienen la necesidad tan importante
de la glucosa para sobrevivir. El cerebro sí. Esta hormona que permite que se almacene esta sustancia energética, que es la glucosa, a través de un almacenamiento que ya se realiza fuera del páncreas, principalmente en el hígado, va a hacer que en este lugar se almacene el llamado glucógeno, y este glucógeno va a ser el que se libera de acuerdo a las necesidades del organismo, principalmente de las partes musculares o de cualquier parte necesaria dentro de la estructura cerebral. Esta insulina está producida por las células llamadas beta dentro de los islotes de Langerhans, y esta insulina se libera si es que existe concentraciones de glucosa, de manosa, de aminoácidos, de glucopéptidos, de glucagón, de colecistocinina, de ácidos grasos y de los llamados beta-adrenérgicos. Los beta-adrenérgicos sabemos por sistema nervioso autónomo que son también hiperglicemiantes. Y ya veremos cuáles son, obviamente, todas estas acciones y cómo se trabaja farmacológicamente. Aparte de la insulina, lo que tenemos se llama el polipéptido amiloide del islote. Este polipéptido amiloide del islote trabaja sobre el apetito, hace que el estómago se vacíe y induce a la secreción de insulina y a la vez a la secreción del famoso glucagón. Y esto está también producido por las células beta de Langerhans. Por su lado, la grelina produce la regulación de la sensación del hambre, el apetito que tiene la persona, y después, cuando ya ha ingerido los alimentos, también es el que regula la sensación de saciedad. Uno de los conflictos importantes en las personas diabéticas que tienen una ansiedad eh, extrema, suprema, para poder alimentarse en base a los hidratos de carbono, a los azúcares y, bueno, principalmente a lo que se conoce como los chocolates, que es aquellos menos permitidos en un paciente que tiene problema diabético. La siguiente sustancia, el siguiente producto también farmacológico, porque también se produce, es el glucagón. Y lo que hace el glucagón, se libera el glucagón y lo que hace es movilizar los depósitos de glucógeno que hemos dicho se encuentran ubicados en el hígado principalmente, y estos son producidos por las llamadas células alfa. Hasta ahí se están realizando procesos que tienen que ver totalmente relacionados con la diabetes. Mientras que otra sustancia llamada somatostatina es un inhibidor de las células secretoras y que están producidas a través de las llamadas células delta. El polipéptido pancreático es el único que va y trabaja a nivel de los procesos digestivos y están producidas por las células llamadas péptidos pancreáticos, que son células PP. Esta es la composición celular y funcional de lo que hace el páncreas, llamado páncreas endocrino. Aparte de esto, el páncreas tiene otro montón de enzimas, otro montón de sustancias que van a ayudar a todo el proceso digestivo, y que este proceso digestivo va a ser trabajado principalmente para los otros componentes de esta pirámide que tenemos, que se llaman los hidratos de carbono, las llamadas proteínas y las llamadas grasas.
todo esto de cambiar la proteína y la grasa para que se convierta en una parte forme estructural de nuestro organismo, está dado gracias a las llamadas enzimas producidas a nivel del páncreas, como también otras sustancias, por poner un ejemplo, el bicarbonato. Una vez que hemos entendido la parte anatómica funcional del páncreas y histológica del páncreas, pasamos ahora a visualizar las características del páncreas dentro del problema diabético en particular. Bien, cuando hablamos del problema diabético en particular, obviamente nos estamos refiriendo a la diabetes mellitus. Les recuerdo que diabetes existen dos tipos, las llamadas diabetes insípida, que tiene que ver con otro problema hormonal, pero de un problema de otra sustancia totalmente diferente, y se llama insípida porque la diabetes mellitus, mellitus viene de miel, de azúcar, de dulce, en otras palabras, y la otra insípida es de la que no tiene que ver nada con esta sustancia. La diabetes mellitus, como su nombre lo está indicando, es una enfermedad metabólica, orgánica, multisistémica y de característica crónica, que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en sangre a lo que conocemos con el término de hiperglucemia. Cuando nosotros llevamos adelante un problema de tener la mantención de la glucosa elevada en nuestro organismo, en ese momento empezamos a producir alteraciones muy importantes en diferentes partes de nuestros órganos y tan graves que llegan a ser una de las principales causas de muerte o de complicaciones en el ámbito de la salud. Se dice, hoy día se empiezan a cuestionar una serie de estos preconceptos que teníamos sobre la diabetes mellitus y sus problemas respecto a la insulina. Es que hoy decíamos que era estrictamente genética. Hijos de diabéticos tienen diabetes. El exceso de peso también es un productor de diabetes. La falta de ejercicio, la vida sedentaria, es otro causante de la diabetes. Y el inadecuado uso de insulina por el cuerpo, a lo que se llama resistencia a la insulina, o por su baja producción. Nunca hay que olvidarse que también el páncreas, aparte de producir la diabetes, se puede enfermar produciendo una pancreatitis aguda necrohemorrágica, y como se autoliza el páncreas, es destruido el páncreas, también puedes volverte diabético porque ya no existen las células endocrinas que vayan a producir las sustancias que evitan que se produzca la diabetes. Por su lado, como habíamos dicho, la diabetes mellitus tiene diferentes tipos de presentación. La llamada diabetes mellitus tipo 1, que está causada principalmente por algo que no lo conocemos, por eso digo que hay cambios importantísimos en sus conceptos ahora, que se está ahora visualizando cosas que no las conocíamos, la llamada idiopática, porque no se sabía cuál era la causa. Y también algunas que tienen que ver con los problemas inmunitarios
que tiene que ver con procesos inflamatorios crónicos, que también tienen que ver con problemas de alimentación y que también tienen que ver con que la insulina, aunque existe, pues las células le producen resistencia y al haber resistencia a la insulina, no puede ser utilizada la insulina y por lo tanto no puede introducir la glucosa necesaria para que una célula pueda ejercer sus funciones, realizar sus actividades, por ejemplo, a nivel muscular, no pueda ingresar a la célula y por lo tanto, en ausencia de esto que es una glucosa, esto que es un azúcar, un hidrato de carbono, este va a quedarse en el torrente sanguíneo y al quedarse en el torrente sanguíneo va a producir desastres en el área vascular y desastres en el área también del sistema nervioso. La forma más común es la llamada resistencia a la insulina, que tiene que ver, como decíamos, con procesos inmunitarios, pero ninguna de ellas está muy claramente conocida y por lo tanto, en general, le llamamos idiopática. ¿Qué se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza la diabetes mellitus tipo 1, también llamada dependiente de insulina? Antes llamada diabetes mellitus juvenil, que se daba en los jóvenes. Llama la atención que esta diabetes mellitus tipo 1, en lugares importantes como Europa y en una ciudad española muy especial, Cerdeña, son los que tienen la mayor incidencia de diabetes en el mundo. Hoy, por nuestros cambios de alimentación, por serios problemas de cambio total de estilos de vida y demás, y hoy día me asustaba porque ya están eh, programando que dentro máximo de unos cuantos años, de 5 a 10 años, ya habrán robots que nos hacen nuestras labores de casa. Ya hay robots hoy día que hacen todas las labores de una industria, de una fábrica y demás. Y también se sabe que si el individuo no está haciendo ejercicio, el individuo no está trabajando en función cerebral, en función muscular, en función de hacer cosas, pues no va a gastar la energía y en ese momento también vamos a tener problemas de obesidad, de cambios metabólicos a nivel de nuestro organismo y el paciente va a empezar a hacer, como hoy, gran cantidad de poblaciones. En alguna época me ha tocado hacer algún trabajo de investigación y haber dicho o haber encontrado, aunque no con la certeza que uno quisiera, porque estamos hablando de que somos millones de bolivianos, 11 millones y algo hoy día, según lo que dice el censo, el 12% de ellos eran diabéticos. En Estados Unidos y en otros países, con cambios importantísimos en sus formas de vida y cambios importantísimos en sus formas de alimentación y en su sedentarismo, pues estos pueden llegar a subir hasta porcentajes más altos del 15 al 20% de la población tener esta enfermedad diabetes, lo que quiere decir algo muy, muy grande. ¿Por qué se caracteriza la diabetes tipo 1? Porque lo que existe es una destrucción selectiva de las células beta. Al destruirse las células beta, no hay posibilidad de que se formen la insulina. Esto hace, obviamente, que exista circulando en nuestro organismo una parte importantísima y una disminución y deficiencia severa o también llamada absoluta de insulina. O sea, no hay insulina. Al no haber insulina, eres diabético tipo 1 y por lo tanto tu tratamiento, tu manejo será con insulina. Claro que sí hay diferentes tipos
diferentes tipos de insulina, como vamos a ver en la parte farmacoterapéutica. Por su lado, también puede ser que un paciente no haya aparecido, nacido, entre comillas, con una diabetes mellitus tipo 1 y sea un diabético tipo 2. Al diabético tipo 2, que antes se la llamaba diabético del adulto, la diabetes del adulto, es no dependiente de insulina. Quiere decir que de principio no necesita utilizar insulina, pero lamentablemente con el paso de los años, el problema sí se vuelve que o la resistencia a la insulina es muy grande o la producción de insulina no existe y va destruyéndose cada día más el páncreas por diferentes problemas inmunológicos y este páncreas no puede producir insulina y si la produce es en cantidades tan pequeñas que no hay posibilidad de que esto haga que el paciente siga siendo un paciente sano, normal y de diabético tipo 2 puede ser un diabético tipo 1, pero esta evolución es de muchos años. Se calcula que entre 15 y 20 años, más o menos, el paciente, hay algunos en menos tiempo y otros en mucho más tiempo, se conviertan en diabetes mellitus tipo 1, lo que quiere decir ya su páncreas no produce insulina y por lo tanto debemos darle insulina de forma externa, exógena, y al tener que realizar esto automáticamente es diabetes mellitus tipo 1. El paciente diabético tipo 2 tiene diferentes formas de presentarse. Puede presentarse como un paciente que tiene un problema que lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, lo vamos a tratar, llamada cetoacidosis por un aumento marcado de las cetonas. Y esto muchas veces se debe a problemas de estrés, principalmente producido porque además, obviamente, si tenemos gran cantidad de azúcar en la sangre circulando, obviamente este paciente va a estar mucho más propenso a tener diferentes infecciones. O aquellos, o está utilizando por diferentes problemas de salud, está utilizando corticoides y los corticoides le van a disminuir sus defensas. Sobre que tenemos mayor cantidad de azúcar en sangre y le disminuimos las defensas, que a la vez el uso de corticoides produce también problemas con la insulina, en ese caso vamos a tener los valores normales, que todos lo conocemos, van de los 80, 70, nosotros decimos miliosmoles por decilitro, entre comillas, gramos por decilitro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que estos pacientes, cuando hacen la cetoacidosis por cetonas, sus valores van a estar encima de 600 hasta 800, en valores altísimos, lo que quiere decir el paciente está enteramente dulce. Y gracias a esto se presenta, debuta, se dice, el paciente con el llamado problema de la cetoacidosis y esta cetoacidosis lo puede llevar a la muerte. Si el paciente es diagnosticado y sale vivo, entonces se queda como paciente, se descubre que es paciente diabético tipo 2. Luego de esto, también podemos ver que, aparte de debutar de esta forma, también lo que se puede descubrir a través de los exámenes de laboratorio, por eso es que en todo lugar del mundo es obligatorio, si no se le hace a un individuo su estudio, porque también desde muy niños puedes ya empezar a tener diabetes ya encima de los 4 años, cerca de los 4 años, ya puedes tener diabetes. Y por eso es lo que se tiene que hacer, es demostrar que este niño tiene algo diferente. Y esto diferente es que la cantidad de glucosa, su glucemia a nivel de su organismo está elevada.
quiere decir que hablamos por encima de los 120. Y cuando hablamos de encima de 120, todavía queda hoy de lo que se sabía antes a hoy día, que ahora ya eres prediabético, término que no se utilizaba antes, ya eres prediabético cuando tus glicemias en ayunas están entre 100 y 120. Por debajo de 100 es lo normal, hasta 80. Cuando bajan del 70 ya caes en hipoglicemia, que también puede ser mortal. Esta resistencia tisular a la insulina, que es una resistencia combinada, también se debe no solo a la resistencia, sino también a la menor producción. O no solo es menor producción, sino el individuo es obeso y sus necesidades de energía para mantener ese cuerpo obeso, lo que necesitan es grandes cantidades de insulina y su páncreas no fue hecho, no fue creado para producir esas cantidades, porque obviamente estoy seguro que nuestro creador no pensó en la posibilidad de que hoy, imagínense en los de las épocas de antes, que sean obesos, como hoy día podemos ver niños entrando al kinder y con problemas de obesidad, cuando solo se alimentan en muchos casos de leche y algunas otras cosas que lamentablemente tienen que ver mucho con la comida chatarra. Cuando está sucediendo que la deficiencia es en la secreción, lo que pasa finalmente y o resistencia a la introducción de insulina a las células, se incrementa la concentración de glucosa a nivel de nuestro torrente sanguíneo. Pero también esto va a producir un aumento del flujo de ácidos grasos y triglicéridos. Recuérdense que hay la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Entonces, ¿quiénes son los que al final se van a convertir en energía, pero pasando obviamente de ser grasa, se va a volver otra vez azúcar? Estos van a ser tanto los triglicéridos como las grasas en general, los llamados ácidos grasos libres. Y esto va a producir una alteración que ya la hemos charlado, ya la hemos visto cuando hacíamos el capítulo de las dislipidemias, un descenso importante de el HDL, que quiere decir el lípido de alta lípido, esto es el HDL. Entonces, de esta manera, verán que no solo se van a producir alteraciones a nivel solamente de la célula que no recibe la insulina, sino a nivel de los otros órganos que tienen que compensar la falta de llegada de energía, azúcares, hacia los diferentes órganos. También nosotros podemos ver que estos diabéticos tipo 2, también lo que puede pasar es que pueden producir otro tipo de alteración muy seria, igual que lo que es el coma cetoacidótico, puede ser el llamado coma hiperosmolar no cetoacidótico, no cetóstico. ¿En qué momento es esto? Cuando los niveles de glucemia o hiperglicemia a nivel de nuestro organismo son realmente estratosféricos. Valores que pueden superar los 600, llegar a 800, y estos valores realmente nos pueden producir un serio problema, que es el problema de que pierdes grandes cantidades, como la glucosa arrastra el agua y la saca de nuestro organismo a través de la orina. Y claro, también vamos a ver que esto tiene que ver con la sintomatología clínica del paciente diabético.
Entonces, lo que sucede es que le va a hacer cambios tremendos a nivel del organismo y este paciente va a tener pérdida de conciencia y alteraciones mentales muy serias. Y por lo tanto necesita inmediato un cuidado médico y una rehidratación a la rápida, totalmente necesaria, a tener que reponer grandes cantidades de líquido a estos pacientes porque los caracteriza este coma llamado hiperosmolar. Habíamos dicho que también existe otro tipo de diabetes mellitus, la llamada hoy diabetes mellitus tipo 3, y que lo que está pasando es que son otras las causas que le producen el incremento de la glucosa y que estas enfermedades no tienen nada que hacer con el origen, que es el problema del páncreas, sino que está dado porque estamos asociando, por lo menos se sabe, tratamientos como por ejemplo los corticoides o diferentes otros fármacos, estamos asociándolo y estos bloquean la actividad que tiene en la creación de la insulina de las células beta del páncreas. A esto le llamamos diabetes tipo 3. Y también, como les decía, existe la diabetes tipo 4, también llamada diabetes mellitus gestacional, DMG, y que lo que hace es producir una alteración de los valores de glucosa observada en el primer trimestre del embarazo. Esto, como dice, se da en el primer trimestre del embarazo, pero lamentablemente puede persistir después del parto y puede dar lugar también a un nuevo ser, al bebé, que lo conocemos con el nombre de macrosómico. Bebés que pesan más allá de los 5 kilogramos, bebés gigantes y por lo tanto también si tiene alguien, un bebé de esas características, lo primero que se tiene que pensar es que se trata de un problema de madre diabética. Hoy día cualquier sistema de salud en el mundo tiene la obligación de detectar si la madre, por lo tanto, hacerle los exámenes correspondientes de los estudios glicémicos, esta madre tiene que haber sido diagnosticada previamente para que no pase lo que pasa con un niño macrosómico. Existen otros problemas que pueden producir también las diabetes y por lo tanto existen otros tipos específicos que son a la vez 8 grupos diferentes de productores de problemas diabéticos. Uno de los más importantes son aquellos que tienen defectos genéticos en las funciones que tienen las células beta a nivel de los islotes de Langerhans en nuestro páncreas. A estos antes se le llamaba tipo MODY. Tipo MODY porque venía del inglés Maturity Onset Diabetes Young. Quiere decir, es una alteración de personas jóvenes que tiene que ver con un parecido muy grande con la diabetes mellitus tipo 2, pero que se da en menores de 25 años y que tiene que ver con su carga genética autosómica dominante. Por otro lado, pueden haber defectos genéticos en la acción que produce la insulina. En la primera es en la función y otra en su acción. Esta etiología se debe a mutación de los receptores y que por lo tanto, al mutarse los receptores, empiezan a existir problemas de lo que venimos en llamar alteraciones metabólicas y que pueden tener hiperinsulinemia cumplir las labores que tiene la insulina cuando está genéticamente bien producida. Y por lo tanto,
producen una hiperglucemia severa y lleva adelante una forma de diabetes grave, grave por el problema de sus complicaciones y por el problema también del tratamiento. Existen otras alteraciones, como las llamadas endocrinopatías, por ejemplo, un tumor que produce glucagón, y entonces vamos a tener problemas, por ejemplo, el glucagonoma, el feocromocitoma, alteración de la glándula suprarrenal, el hipertiroidismo, la llamada, el también tumor somatostatinoma y el llamado aldosteronoma. ¿Qué es esto? Estos son alteraciones de las funciones de otras partes del organismo y que producen hormonas que van a alterar todas las funciones hormonales de nuestro cuerpo y por lo tanto también desbalancear el proceso endocrino de la insulina. También existen diabetes inducidas por fármacos o por otros agentes químicos que no necesariamente son fármacos, pero sí pueden ser tóxicos. Y estos son, por ejemplo, fármaco conocido, la pentamidina, el ácido nicotínico, los glucocorticoides, la misma hormona tiroidea, o fármacos, por ejemplo, el interferón antiviral, el diazóxido, que tiene que ver con problemas de presión, los agonistas beta-adrenérgicos, como por ejemplo el propanolol beta-adrenérgico 2, o sustancias que tienen que ver con problemas de los riñones para los diuréticos, como las tiazidas, o sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, como las difenilhidantoínas. Por su lado, también existen infecciones como la rubiola congénita y el citomegalovirus que van y destruyen, aparte de producir la enfermedad, destruyen también, alteran las funciones de las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans. Otras formas, llamadas formas no comunes de la diabetes, llamada inmunomediada, quiere decir por problemas inmunológicos, van a ser, por ejemplo, el síndrome del hombre rígido y la producción de anticuerpos de los receptores de insulina generados por nuestro propio organismo porque no los reconoce. Hace que vea que le parezca que la insulina es un agente agresor, un anticuerpo que hay que atacarlo y por lo tanto se lo destruye. A esto se llaman formas no comunes de diabetes inmunomediada. Y síndromes genéticos ocasionalmente asociados con diabetes, el síndrome de Down, una de sus características es que pueden ser pacientes diabéticos, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter pueden estar acompañados de problemas de la secreción de insulina a través del páncreas en los islotes de Langerhans. Por lo tanto, deficiencias en lo que le hemos llamado el páncreas endocrino. Bien, ahí hemos visto todas las formas de las diabetes, de tipos de diabetes. Ahora vamos a ver, gracias a eso que es la elevación de la glucosa a nivel del torrente sanguíneo y a nivel de todo nuestro organismo, ya que esto llega a través del sistema cardiovascular, uno de los primeros problemas es que lo que existe en el paciente en sus signos y síntomas, primero, enfermedades infecciosas frecuentes que se dan a nivel de las encías, a nivel de la piel y a nivel de la vagina en la mujer. Signos y síntomas como las heridas, se hace una herida el paciente que es diabético, pero que no se conoce que es diabético, y obviamente tardan en cicatrizar, en sanar. Y luego se puede presentar esa triada
de las tres P's que dice poliuria, polifagia y polidipsia. ¿Qué quiere decir? Orina mucho, poliuria. Polifagia, quiere comer mucho. Y polidipsia, como orina mucho, necesita tomar grandes cantidades de agua. Estos son los signos más típicos que tiene la diabetes. Se pueden acompañar ya un poquito después de haber iniciado con los problemas de diabetes, se puede acompañar con algo de pérdida de peso, con prurito, inexplicable sensación de escozor a nivel de su piel, y esto tiene que ver con la cantidad de glucosa que está haciendo, tratando de salir del organismo, saturando a nivel de la parte de la piel, dermis, epidermis. Continúa con fatiga, cansancio, su visión borrosa por alteraciones a nivel del ojo, principalmente de la parte vascular de la retina, debilidad muscular porque el individuo no tiene energía que se meta dentro de sus células musculares, como es la glucosa, no se permite, se siente cansado, se siente débil, astenia, le viene irritabilidad por alteraciones a nivel del sistema nervioso central, por falta de glucosa, cambios importantes en el estado de ánimo, y esto hace que todo este conjunto empiece a ser la característica típica de cómo comienza y empieza ya a producir problemas la diabetes. ¿Qué no es una diabetes? Una diabetes no es una afección única, quiere decir, no es lo mismo que si estás resfriado, no es lo mismo que si tienes falla cardíaca, no es lo mismo que si tienes falla renal, no es lo mismo que si tienes un muñero, no. Lamentablemente, la diabetes es un síndrome donde deben individualizarse todos aquellos problemas llamados nosológicos que empieza a producir este gran aumento sostenido y por varios años de la glucosa, la glucemia a nivel de la sangre, por eso es glucemia, y que tiene nexo común de todas ellas en que la glucosa está elevada, llamada hiperglucemia, y que esto produce consecuencias muy problemáticas, y que vamos a ver que la diabetes es un trastorno crónico de base genética y tiene tres tipos de manifestaciones. Esta partecita, por eso dice no es, ya es la que empieza a ser cuestionada hoy a nivel mundial en el manejo de la diabetes, y obviamente los diabetólogos, los endocrinólogos empiezan a ver de diferente forma el por qué se produce la diabetes, comenzando a extremos de pensar que la llamada macrobiótica, la llamada microbiótica, la llamada de algunos virus, la llamada algunas cosas de cómo nos alimentamos, cuánto nos alimentamos, alimentación molecular, a alimentación que tiene que ver con de convergencia molecular, una serie de elementos son los que hoy ya empiezan a decir que tengamos cuidado con creer y seguir aseverando que la diabetes es un solo problema genético y que se transmite. Lo que se transmite es el ambiente donde se desarrolla, que quiere decir los medios que hoy día en los cuales vivimos socialmente hablando. ¿Cuáles son los problemas que producen, las manifestaciones que producen? El primer es un síndrome metabólico. Este síndrome metabólico está caracterizado obviamente por alteraciones metabólicas. Y la primera alteración metabólica es la hiperglucemia, el que la glucosa se salga a través de la orina cuando la cantidad está por encima de un valor de 180 de la glicemia. En ese momento, lamentablemente, ya no se queda el agua en nuestro organismo y la glucosa arrastra esta agua
y nosotros vamos a tener el problema de la polifagia, polidepsia, poliuria. Alteraciones totales en el metabolismo de los lípidos, alteraciones vasculares, alteraciones a nivel de la parte cardiovascular, alteraciones a nivel de la parte nerviosa, alteraciones de las proteínas y que puede haber un déficit absoluto o un déficit relativo de insulina. Absoluto porque no se produce. Relativo porque aunque se produce, existe resistencia en los receptores que tiene la insulina en las diferentes células. Se produce un sistema de un síndrome vascular, ya que todos los órganos tienen el sistema vascular, pero que especialmente está dado en sistemas vasculares cardíacos, a nivel cerebral, a nivel periférico, a nivel de los riñones, como uno de los problemas más serios, produciendo a largo plazo insuficiencia renal, teniendo que en muchos casos tener que llevar al trasplante renal o a la pérdida total de la vista, a la ceguera por alteraciones a nivel de la retina. Estas alteraciones es porque también pueden alterar los grandes vasos, a lo que le llamamos macroangiopatías, y los microvasos, que les llamamos microangiopatías. Microangiopatías, por ejemplo, a nivel de los glomérulos renales. Por ejemplo, un aneurisma de la aorta a nivel de la aorta, vaso fundamental y el más grueso, el más que lleva la mayor cantidad de sangre hacia el resto del organismo. Por lo tanto, estas alteraciones van a dar muchas más enfermedades de lo que solo es la diabetes mellitus. Por lo tanto, en la problemática de la epidemiología de la salud, la diabetes hoy por hoy en el mundo es uno de los problemas más serios. Y por último, no solo ataca en la parte metabólica, en la parte vascular, sino también en la parte del sistema nervioso central y periférico. Como nosotros sabemos, a nivel del sistema nervioso central, va a atacar principalmente a todo el funcionamiento regulador de nuestro organismo, al que le da la homeostasis posible en nuestro organismo, y a esto se le llama sin actuar sobre, problematizar al sistema nervioso autónomo. Y como existe gran cantidad de glucosa rodean, llamadas neuropatías, son algo que caracteriza al paciente que tiene alteraciones en el sistema nervioso periférico producidas por la diabetes. También hoy sabemos que uno de los problemas más serios dentro de la actividad hepática que lleva a graves problemas en todo el proceso de salud, ya que está destruyendo el laboratorio de nuestro organismo, son aquellos en que va haciendo la degeneración grasa del hígado. Y esta degeneración grasa del hígado está producida porque si no se lleva la azúcar como debe ser hacia diferentes órganos, esta se va acumulando dentro del hígado y va produciendo la degeneración grasa del hígado que le lleva también a alteraciones funcionales muy severas. Por último, podemos ver también lo que corresponde a las complicaciones. ¿Cuáles serán las complicaciones de la diabetes mellitus? En general, hablando en general, después se va a ver en particular las llamadas coronariopatías diabéticas. Quiere decir, por ejemplo, alteraciones a nivel de las arterias coronarias y bloqueos de las coronarias y una de las causas principales hoy del infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Las llamadas retinopatía diabética, que ya lo hemos dicho, la alteración a nivel de la retina y que se puede ir viendo las diferentes etapas de la hiperglucemia y las alteraciones en la parte vascular, que es a nivel del fondo del ojo, uno de los estudios fundamentales, la evolución de un problema diabético.
la nefropatía diabética que termina, destruyeron los riñones, al destruir su órgano, su parte funcional del riñón, que son la parte de los glomérulos. Las nefropatías periféricas, que tienen que ver a nivel de los miembros superiores, miembros inferiores, y también alteraciones en las lesiones llamadas osteoarticulares. Las macroangiopatías, y hemos dicho, una de las más importantes es cualquier dilatación vascular que le llamamos aneurisma, ya sea mismo de las venas o perdón, de las arterias renales, ya sea de la aorta, como la aneurisma de la aorta, como también puede haber aneurismas en otras partes, como puede ser el cerebro, como puede ser los pulmones y diferentes órganos, produciendo catástrofes el momento que el aneurisma, que es una dilatación, revienta y por lo tanto produce las llamadas hemorragias a nivel interno. Las coronariopatías, que como le hemos dicho, hoy es uno de los elementos más importantes que acompañan al cortejo sintomático de la salud epidemiológicamente hablando de pacientes que tienen diabetes. ¿De qué se mueren? De muchas cosas, pero principalmente de alteraciones cardíacas y las otras de que necesitan ser amputados porque van perdiendo los miembros, ya que todas las terminaciones vasculares van haciendo que se vayan obstruyendo y va produciendo la necrosis, primero de los dedos, luego del pie, luego de la pierna y así sucesivamente hasta que quedan amputados, o como en el caso del riñón, que van a perder los riñones porque ya no funcionan por las alteraciones vasculares. Bien, hasta aquí hemos hablado todo lo referente a la llamada diabetes mellitus, en lo que podemos decir que se trata de la temática clínica. Siempre expreso a mis estudiantes que si no manejas la fisiopatología, no manejas la semiología, no manejas la clínica, es muy difícil que entiendas la farmacología. Por lo tanto, este es un acercamiento, un approach, como se dice en inglés, para que ustedes entiendan mejor cuáles son los problemas de la diabetes y por lo tanto entiendan por qué utilizamos insulina o por qué utilizamos los llamados hipoglicemiantes orales. Todo el tema de la insulina tiene que ver con diabetes tipo 1, que es lo que nos corresponde llevar adelante. La siguiente semana hablarán el doctor Jacobs de diabetes tipo 2 y por lo tanto el tema de él serán los hipoglicemiantes orales. Bien, vamos a pasar a, en este caso, vamos a empezar con lo que corresponde a la terapéutica, que son las insulinas. Bien, cuando nosotros empezamos a ver la insulina, obviamente es una sustancia hormonal propia de nuestro cuerpo, pero que si falta, tenemos que reponerla. Y la forma de reponerla es obviamente a través de inyectar sustancias que tienen que ver con las mismas acciones que producen la insulina, si no es que son también insulina, porque se producen también haciendo, por ejemplo, antiguamente, el sacar los páncreas de los chanchos y extraerles la insulina, y eso es lo que nos ponía. Hoy día ha cambiado bastante y esta fábrica famosísima en el mundo de producción de insulina, la Nordisk, que es una fábrica danesa, europea, hoy día se ha conocido, está siendo popularizado, que
tiene grandes descubrimientos que van a revolucionar hoy el manejo de la diabetes. ¿Qué es la insulina? La insulina comienza siendo una proinsulina. Quiere decir, primero existe una molécula de ciertas características que luego de algún procesamiento, alguna ruptura en su molécula, esta de ser proinsulina, no activa en función de la insulina y que se convierte en una molécula diferente activa. ¿Qué es la proinsulina? Es una larga molécula proteica de cadena única. Esta cadena única va a trabajar en la parte del aparato de Golgi, tiene mucho que ver con las mitocondrias y donde esta proinsulina se agarra y se hidroliza. Y al hidrolizarse se eliminan los 4 aminoácidos importantes. Una vez que ha cambiado de forma molecular, también se va a producir el llamado péptido C y en esta combinación de estas cadenas que estaban unidas por uniones disulfuro en posiciones especiales, se rompen y de esta manera la proinsulina se convierte en insulina. ¿Qué es la insulina? Es una proteína de bajo peso molecular, pequeña, que no tiene más que 5.808 de peso molecular, por lo tanto pequeña, que contiene 51 aminoácidos ordenados en 2 cadenas, la cadena A y la cadena B, unidos por lo que le llamamos puentes disulfuro. Por su parte, esta insulina es liberada por las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans, en forma de cristales. Y estos cristales a estos aminoácidos es que agarran y se aditamentan a esta estructura 2 átomos de zinc y 6 moléculas de insulina. Conforman esa insulina ya activa, ya que va a trabajar en nuestro organismo, evitando la producción, obviamente, de la diabetes. La producción es que producen alrededor de insulina sérica normal de 5 a 15 microunidades por mililitro y que pueden aumentar hasta un máximo de requerimiento de 60 a 90 microunidades por mililitro. Esta insulina, una vez liberada por el páncreas endocrino a la circulación general, en principio lo que hace es llegar al hígado. En el hígado, el 60% de esta insulina se degrada y en el riñón también se degrada en el 35 al 40%. Hay que entender que la vida media de la insulina circulante a nivel de nuestro organismo no es más que de 3 a 5 minutos. O sea, su tiempo de acción, su vida media entre que sale y actúa y la botas del organismo, no es más que 3 a 5 minutos a lo que la llamamos vida media de un fármaco. ¿Qué pasa en la circulación? En la circulación la insulina se une a sus receptores y al unirse al receptor compone un complejo llamado insulina receptor. Este complejo insulina receptor está formado por los llamados 2
heterodímeros unidos de forma covalente. Por lo tanto, existe una subunidad alfa que está en la forma extracelular y una subunidad beta que está en la membrana de las células, a lo que le llamamos subunidad beta transmembranal. ¿Qué es lo que pasa? La subunidad alfa extracelular produce lo que se llama la constitución del sitio de reconocimiento. Esta subunidad alfa extracelular la reconoce, hace que sepan que esta sustancia es la insulina y que esta insulina está encargada de recoger el azúcar de la alimentación, el azúcar que le llega a todo el torrente sanguíneo e introducirla dentro de las células de todo nuestro organismo. Toda célula de nuestro organismo, toda célula utiliza la glucosa. Por su lado, cuando hablamos de la subunidad beta transmembranal, entonces, ¿qué pasa? Contiene una llamada tirosinosinasa que lo que hace es fosforilación y esta fosforilación lo que hace es producir moléculas que tienen que ver y que van a juntar con otras sinasas y esto gracias a la fosfatidilinositol 3 sinasa y esto sirve para facilitar todo el mecanismo del metabolismo energético que se produce en nuestro organismo. Esto hace que se vaya fosforilizando hasta formar una proteína llamada adaptadora. Y esta proteína adaptadora es una proteína de unión del receptor con el factor de crecimiento tipo 2 que produce la señal de la insulina al que le llamamos factor liberador del nucleótido de guanina. Por su parte, además, se produce una traslocación de los transportadores de glucosa en la membrana y al producirse una traslocación de los transportadores de glucosa en la membrana, aumenta la captación de glucosa y por lo tanto aumenta la actividad de la glucógeno-sintetasa. ¿De qué se encarga la glucógeno-sintetasa? De hacer que la glucosa se convierta en glucógeno y se almacene a nivel del hígado para después, cuando requiere el organismo, por diferentes formas, va a hacer que este glucógeno vaya a salir y se convierta en glucosa, haciendo la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que hace esto? Incrementa el glucógeno, que Recording in corticoides progress. son secretados, son hormonas también de nuestro organismo a través de, por ejemplo, la hormona o la glándula suprarrenal. ¿Esto qué hace? Produce la fosforilación aberrante que puede dar lugar a la resistencia a la insulínica o a la insulina. Producen alteraciones de tipo genético que le hace aberración, significa que cambia, que se modifica, que es diferente y no es la que sirve. Y da lugar, por lo tanto, a una regulación negativa por parte de los receptores y a esto lo conocemos como resistencia a la insulina, en general hoy demostrado
por procesos inflamatorios crónicos a nivel de nuestro organismo que tienen mucho que ver, hoy sabemos, con la forma en que nos alimentamos hoy, sobre todo a nivel de todo lo que es comida chatarra. Bien, nosotros hemos empezado a ver ahora todo aquello que corresponde a la insulina. ¿Qué acciones tiene la insulina? ¿Dónde actúa? Como hemos dicho, en casi todas partes. De hecho, da energía a todas partes. La insulina, que va a ser una insulina para la reposición de la insulina que nos falta en nuestro organismo, pues en general viene a las necesidades de concentración de 100 unidades por mililitro. Y para lograr esto de las 100 unidades por mililitro existen muchas combinaciones, como lo vamos a ver en el tema ya de los diferentes tipos de insulina. Por su lado, ¿qué hace la insulina? Actúa sobre el tejido adiposo, actúa sobre el tejido muscular y, como hemos dicho, actúa sobre el hígado. Cuando trabaja sobre el tejido adiposo, induce al incremento de triglicéridos, produce la hidrólisis de los triglicéridos y esterificación de los ácidos grasos. Pero a su vez inhibe la destrucción de la grasa intracelular gracias a que inhibe la lipasa intracelular. En otras palabras, cada día tenemos más grasa. Y si cada día tenemos más grasa, a esto lo llamamos obesidad, acúmulo de grasa. Disminuye la cantidad o aumenta el peso del individuo, aumenta el volumen del individuo por su contenido de grasa, aunque no lo vemos, y porque va disminuyendo su masa muscular y también va disminuyendo la característica de su concentración de varias de las sustancias a nivel de los huesos. Sobre el hígado lo que hace es promover, primero, inhibe la glucogenólisis, quiere decir la lisis del glucógeno. Si hay insulina, el glucógeno no se convierte en glucosa. Pero si no hay insulina, se convierte, además de que tenemos en nuestro organismo grandes cantidades de glucosa, además vamos a tener alteración y conversión del glucógeno en glucosa dentro del hígado. Inhibe la conversión de los ácidos grasos a aminoácidos y esto lleva como consecuencia a una alteración, un desequilibrio total de la producción de los ácidos grasos, los aminoácidos, los cuerpos cetónicos y lleva a lo que se llama la cetoacidosis. Inhibe la conversión de aminoácidos a glucosa. Recordamos que las proteínas, aminoácidos en cadenas, se convierten en glucosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el organismo. Y la grasa se convierte en glucosa. ¿Y por qué? Porque de eso vivimos, del aire y de la glucosa principalmente. Al haber esto, va a poder haber que aunque tenemos grandes cantidades de glucosa en nuestro organismo, sin embargo, a nuestro cerebro no le ingresa la glucosa, a nuestros músculos no le ingresan la glucosa y el individuo lo que va a tener alteraciones en el sistema nervioso central y también alteraciones totales a nivel de su fuerza, su dinamia, aparte muscular. ¿Qué promueve a nivel del hígado? El incremento de la síntesis de los triglicéridos y la formación de lipoproteínas de muy baja densidad. En otras palabras, las llamadas DIS, las lipidemias, dislipidemias, colesterolemias malas. Recuerden, el de alta densidad, HDL, no es lo mismo que el de baja densidad, que son los malos. Y por lo tanto, que también se promueve, que hace la insulina, almacena la glucosa en forma de glucógeno a nivel del hígado para las necesidades que se tenga durante nuestra existencia
en el organismo. La sustancia va a ser como glucógeno almacenada la energía que luego se convierte en glucosa para ser energético a nivel de cualquiera de nuestros órganos o de nuestras células. A nivel muscular, lo que hace es inhibir la fosforilasa y al inhibir la fosforilasa promueve el incremento de síntesis proteicas, síntesis ribosomal de proteínas, inducción del glucógeno, de la glucógeno sintetasa, transporte de los aminoácidos, transporte de la glucosa y por lo tanto actividad ATP, quiere decir energía. ANP, también AMP, energía. Todo lo que es energía, ¿de dónde nace? De esta actividad que tiene que ver con la glucosa, glucógeno y las alteraciones a nivel de todo el proceso hepático para tener reservas energéticas importantísimos para cualquier acto humano. Bien. Terminando, vamos a ver cuáles son actualmente los tipos de insulina. Son 4 principales tipos que los vamos a ver el día de mañana en forma completa. Y lo que hoy día vamos a terminar diciendo es, en sus complicaciones, la insulina fabricada dentro de nuestro organismo también y fuera de nuestro organismo pueden producir reacciones alérgicas, pueden producir inmunoresistencia, pueden producir lipodistrofia en los lugares donde se aplica, porque la insulina se aplica en el tejido celular subcutáneo, y también pueden producir la insulina cuando no la utilizamos en dosis correctas, cuando estamos con otros problemas que nos están exigiendo mayor cantidad de energía para poder defendernos, por ejemplo, de enfermedades infecciosas. Puede haber hipoglicemia y la hipoglicemia se caracteriza por taquicardia, palpitaciones, diaforesis, temblor, náuseas y lo que es más típico, una sensación horrorosa de hambre. Por su lado, cómo se coloca la insulina a través de diferentes formas de insulina que existen, también diferentes formas de aplicación y de presentación. Las llamadas plumas inyectoras, que las vamos a ver ya específico, las llamadas portátiles, las llamadas bombas de infusión, hoy insulina y que se introduce a través de la inhalación y no a través de inyecciones, la posibilidad de tener la posibilidad de tener un páncreas artificial, que es una computadora que de acuerdo a lo que mide la glicemia, ¿no? Hoy día hasta los relojes miden la glicemia. Y por último, podríamos trasplantar el páncreas y que el individuo pueda volverse un individuo no diabético. Sin embargo, está muy claro que eso no es la parte fácil. Por su lado, todo aquello que es insulina está totalmente relacionado con el glucagón. ¿Qué es el glucagón? Se sintetiza a nivel de las, como hemos visto, las células alfa del páncreas. Está formado por 29 cadenas de aminoácidos, su peso molecular más bajo que el de la insulina, 3.485. Se degrada y se vuelve glucagón a nivel del hígado, riñones, el plasma y en diferentes sitios receptores. Y también su vida media es exactamente casi igual que la insulina, de 3 a 6 minutos. Su efecto farmacológico produce efectos metabólicos. El principal es el incremento sanguíneo de la glucosa a expensas del glucógeno hepático, la liberación de la insulina de las células pancreáticas, los efectos cardíacos. La insulina es inotrópico y cronotrópico positivo. Y los efectos en el músculo liso producen relajación, sobre todo profunda a nivel del intestino. Y por eso el glucagón lo utilizamos principalmente en la gastroenterología para realizar
estudios de las vías biliares. Su uso clínico, cuando el paciente tiene hipoglicemia severa, le ponemos glucagón. En los diabetes tipo 1, que el paciente esté inconsciente, lo manejamos en forma parenteral y de aerosoles. En los diagnósticos de endocrinología, para saber si el paciente es tipo 1 de inicio o es tipo 2 y que se va a volver 1, es para ver cuánto de reserva secretora de células beta tiene el páncreas, y se le inyecta 1 miligramo en bolo y se ven los resultados. Cuando el paciente ha sido envenenado por bloqueadores beta, es bueno, una maravilla, utilizar el glucagón, y esto hace que se produzca un aumento marcado del AMP cíclico. Y como les decía, en el ámbito radiológico, sobre todo para realizar las llamadas ERCP, endoscopías retrógradas pancreático-biliares, y lo que vemos es que lo para el intestino, y por lo tanto vamos a poder trabajar también con la parte intestinal para ver sus características. Por su lado, la amilina reduce la secreción del glucagón al ayudar la liberación de la insulina. Como ustedes pueden ver, en este momento son las 9:23 y nosotros quedamos aquí con el objeto de que el día de mañana vamos a ver todo aquello que se refiere a las características propias de la insulina. Y el día de mañana les recuerdo que tenemos 45 minutos para poder llevar adelante esta temática, y pasado mañana, día jueves en la mañana, haremos la terminación de todo el problema de la diabetes mellitus tipo 1 y todas sus complicaciones. Quiero decir, veremos los comas, veremos los conflictos, las alteraciones y sus terapéuticas, de cómo se maneja el diagnóstico y su parte terapéutica. Muy bien. Por lo tanto, para el día de mañana dejamos el tema específico de las insulinas. El día jueves en la mañana también siempre dejamos un espacio para si acaso hay alguna pregunta o algún aporte más bien. Es muy difícil que una persona no tenga dentro de su familia una otra persona familiar con diabetes, o toda la familia diabéticos, y por lo tanto quieren saber algunas cosas especiales que podrán ser tratadas dentro de un tiempo que dejamos al final para las preguntas correspondientes de parte de los estudiantes. Muy bien, muy buenas noches, y nos vemos mañana, en este caso de mañana a las 8:15, y de 8:15 a 9 de la noche haremos el tema exclusivamente de las insulinas. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Son las 9:25 correspondiente, o sea, 21:25. Hasta luego. Que tengan felices sueños. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas. Recording stopped.